En esta sesión hablaremos sobre análisis probabilístico y algoritmos aleatorios. Para ilustrar cómo funciona el análisis probabilístico y cómo funcionan los algoritmos aleatorios, vamos a escoger un problema bastante sencillo. Se llama el problema del empleador y vamos a ver el algoritmo que lo resuelve. Imaginemos que usted necesita contratar a un nuevo empleado. Una empresa de empleo le envía a un aplicante diferente cada día por n días. Si el aplicante es mejor que el empleado que actualmente tiene, lo despide al empleado y contrata al aplicante. Pero el problema es que despedir y contratar a alguien nuevo obviamente es un procedimiento caro. Lo que queremos averiguar con este análisis, con el análisis probabilístico, es cuán caro será todo este proceso. Vamos a aplicar las técnicas que ya conocemos para hacer un análisis del algoritmo que resuelve el problema del empleador. Vamos a ver cuál sería el tiempo de ejecución de este algoritmo o en este caso cuántos nuevos empleados tengo que contratar en el peor de los casos. En el peor de los casos, la empresa de empleo le enviará los n aplicantes en un orden ascendente de habilidad. Eso quiere decir, le mantendré al menos hábil al principio, de ahí el último que le envíe será el más hábil. Por lo tanto, usted va a contratar y luego despedir a cada uno. En total hará n contrataciones, y n1 despidos, pensando que en la primera vez no despidió a nadie. Este, como vemos, es el peor de los casos. Va a tener, imaginemos que n es 10, va a tener que cada día contratar a un empleado y al día siguiente despedirlo y así durante 10 días. Entonces va a tener que contratar 10 empleados y va a tener que despedir a 9. Ahora analizaremos el mejor de los casos. El mejor de los casos es que la empresa de empleos le envíe a los aplicantes en un orden descendente. Esto quiere decir que el primer día le va a mandar al mejor de todos. Esto obviamente sería lo ideal, ya que solamente tendría que hacer una contratación, contrataría el primero, y ninguno de los que viene después sería mejor que él, por lo tanto no tendría que despedir a nadie. Como vemos en el mejor de los casos, solamente tengo que hacer una operación. Si bien hemos podido determinar con facilidad el peor y el mejor de los casos, cuántas veces tengo que contratar a un empleado, en el peor de los casos tenía que contratarlo n veces, en el mejor de los casos tenía que contratarlo solamente una vez. Estas dos opciones, el mejor y el peor de los casos, son bastante improbables. Es muy difícil que me manden los aplicantes en orden ascendente o en orden descendente. Lo más probable es que esté en un orden aleatorio. ¿Ya? Por lo tanto, me gustaría saber realmente cuál va a ser el costo promedio de utilizar esta técnica para contratar o para llenar esa vacante en mi empresa. ¿Ya? Sabemos que si queremos definir un poco más formalmente, la entrada del algoritmo es una lista de n aplicantes, ¿ya? Un ordenamiento de n aplicantes. ¿De cuántas maneras diferentes me pueden enviar estos n aplicantes? Si recordamos probabilidades y conteo, si tengo n opciones, existen n factorial diferentes entradas. Si yo tengo 5 candidatos, hay 5 factorial formas diferentes de enviármelos. Básicamente es una permutación. Recordemos que la permutación de un número es igual a n factorial. ¿De cuántas maneras podemos arreglar 5 elementos? De 5 factorial veces. ¿De cuántas maneras podemos arreglar 20 elementos? 20 factorial. Sabemos que crece muy rápidamente la cantidad de formas diferentes que podemos arreglar algo. Un requisito indispensable para poder hacer un análisis de costo promedio es tratar de conocer cómo están distribuidas las entradas. Por ejemplo, podemos asumir que cualquier ordenamiento es igualmente probable. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden no dependerá de nada, es completamente aleatorio. Otras distribuciones también son posibles. Puede ser que la distribución sea gaussiana, los mejores elementos siempre van a estar en medio o que los mejores elementos siempre van a estar al final. Debo tener algún conocimiento previo sobre cómo van a estar ordenadas las entradas. En este caso vamos a asumir que las entradas
son igualmente probables. Hablando con propiedad desde el punto de vista estadístico, el costo promedio lo que va realmente a representar es el valor esperado de la variable aleatoria. Ya vamos a explicar mejor esto. Vamos a ver qué es el valor esperado de una variable aleatoria. Recordemos primero que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es aquella que representa un valor que no es fijo, no es una constante, es algo que depende de, en este caso, la entrada que tenga el algoritmo. Por ejemplo, la variable aleatoria puede ser cuántas veces tenemos que contratar a un nuevo empleado. Eso dependerá de la entrada y sus valores cambiarán. Entonces es una variable, como digo, aleatoria, que cambia, que no tiene un valor fijo. La representación más común que podemos hacer de una variable aleatoria es su promedio, entre comillas este promedio, porque básicamente es qué valor toma esta variable aleatoria en general. Es decir, si corremos esta variable aleatoria muchas veces, ¿cuál es el valor que tendrá por defecto? ¿Ya? Que es básicamente una suma ponderada o un promedio pesado entre las probabilidades de las diferentes entradas. A este promedio se lo conoce como valor esperado, como expectación o como media. Si queremos la definición matemática, el valor esperado de una variable aleatoria x es la sumatoria de los diferentes valores que puede tomar esa variable aleatoria multiplicado por la probabilidad de que tome ese valor. Por ejemplo, si lanzáramos una moneda, ¿cuál es el valor esperado de una moneda si decimos que el lanzamiento es 1 o 0? ¿Ya? Si es cara es 1, si es sello es 0. ¿Cuál sería el valor? Sabemos que la probabilidad de que salga cara es 0.5, la probabilidad de que salga sello es 0.5. Si asignamos estos valores, ¿cuál es el valor promedio que esperaré? Simplemente será 1 por 0.5 más 0 por 0.5. Entonces si sumamos esto es 0.5. Entonces el valor esperado del lanzamiento de una moneda, si pues le asignamos 1 a la cara y 0 al sello, será 0.5. Ahora regresamos al problema del empleador. Queremos conocer el costo esperado del algoritmo de contratación. Básicamente, ¿cuántas veces se contratará a un nuevo aplicante si utilizamos ese método? El evento S, o una muestra, o una de las posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, es una secuencia de n aplicantes. ¿Ya? Una secuencia dada de n aplicantes. El espacio muestral, esto quiere decir todas las posibles secuencias que se pueden formar, está compuesta por n factorial secuencias. ¿Ya? Recordemos que si hay n posibles puestos, estos se pueden permutar de n factorial veces o n factorial maneras. Asumimos, como decimos, una distribución uniforme. Eso quiere decir que cada secuencia es igualmente posible. Cualquier ordenamiento tiene la misma probabilidad de ser. Si hay n factorial ordenamientos, cada uno tiene una probabilidad de 1 sobre n factorial. Si ustedes desean recordar un poco más, en el sitio web va a estar disponible un texto sobre probabilidades discretas. ¿Ya? Si quieren recordar un poco más acerca de por qué todos estos valores que estamos sacando. La variable aleatoria XS, ¿ya? Es el número de aplicantes que se contratarán dada la secuencia S en la entrada. ¿Ya? Entonces lo que queremos sacar, el costo esperado en ese algoritmo de cuántas veces tenemos que contratar, básicamente será el valor esperado de X. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo calculamos este valor? En análisis probabilístico, normalmente no trabajamos con las variables aleatorias directamente, sino que trabajamos con variables aleatorias indicadoras y con las propiedades que tiene el valor esperado o la expectación. Vamos a cambiar de punto de vista. En vez de tratar de calcular cuántos aplicantes se contratan, considerar n variables aleatorias, cada una que lleva cuenta si un aplicante particular es contratado o no. Básicamente vamos a crear la variable aleatoria indicadora xy para el aplicante y
que va a tener el siguiente valor: 1 si el aplicante I es contratado, 0 si no lo es. Al cambiar la variable aleatoria por esta variable aleatoria indicadora, hay ciertas cosas que tenemos que recordar. 1. La variable aleatoria x va a ser igual a la sumatoria de todas esas variables aleatorias indicadoras, x1, x2 hasta xn. Recordemos que esto vale 1 o 0 dependiendo si el aplicante es contratado. Entonces, si sumamos todo esto, al final nos va a dar el número total de aplicantes que fueron contratados, ¿ya? Que es nuestra variable aleatoria. Otra cosa que tenemos que recordar es que la expectativa o el valor esperado de la variable indicadora xy es igual a la probabilidad de que el aplicante I sea contratado. ¿Por qué? Simplemente reemplazamos estos valores. Recordemos que dijimos que la expectación o la expectativa de x es igual a la sumatoria de b por la probabilidad de que x valga b. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los valores posibles de la variable? Por ejemplo, la variable x1 tiene dos valores posibles. 1, el aplicante es contratado, 0 no es contratado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea contratado? La vamos a llamar PR. Y a esta, obviamente, la que no sea contratado sería 1 menos PR. Si reemplazamos en la fórmula, la expectativa, la voy a poner aquí abajo, la expectativa de x y va a ser igual a 1 multiplicado por la probabilidad de que sea contratado más 0 multiplicado por 1 menos la probabilidad de que sea contratado. Sabemos que cualquier cosa multiplicada por 0 es 0 y básicamente nos queda lo que tenemos aquí, que la expectativa de el valor esperado de xy va a ser igual a la probabilidad de que y sea contratado. ¿Ya? Entonces la probabilidad de contratar ahí es la probabilidad de que y sea mejor que los y menos 1 aplicantes previos. Si quisiéramos calcular esa probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que contrate al aplicante número 5? Es la probabilidad de que el aplicante número 5 sea mejor que el aplicante 1, 2, 3 y 4, o sea, los que vinieron anteriormente. Explicaremos un poco mejor cuál es la probabilidad de contratar al 10º aplicante. ¿Cómo calculamos este valor? Vamos a suponer que tenemos n igual a 4, o sea que hay 4 aplicantes. Y que al aplicante que queremos calcular la probabilidad de ser contratado es al aplicante número 3. Si nosotros listamos, en este cuadro aquí lo podemos ver, si nosotros listamos todas las posibilidades de cómo arreglar esos 4 números, sabemos que es 4 factorial, que es igual a 24, hay 24 posibilidades. ¿En cuáles de ellas el tercer aplicante es mejor que los dos anteriores? Supongamos que el número 1, 2, 3 y 4 significa su capacidad. Entonces, ¿en cuántas de estas 3 es mayor que los dos números que lo preceden? Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 3 es mayor que 1 y que 2. ¿Ya? Por lo tanto, en esta sí contrataríamos al tercero. En esta el tercero es el 4, es mejor que 1 y 2, también lo contrataríamos. En esta de aquí también es mejor el tercero. ¿Ya? Perdón, en esta de aquí es mejor el tercero, está un error en el gráfico. En esta también es mejor el tercero. En esta también es mejor el tercero. En esta también es mejor el tercero, no este de aquí, este es un error también en el gráfico. Aquí también es mejor el tercero. Y aquí también es mejor el tercero. De nuevo, aquí también un error en el gráfico. Si tomamos estos de aquí, si los contamos, son 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total hay 8 de 24 que son en que contrataríamos al aplicante 3, mientras que nosotros no lo contrataríamos. ¿Cuál es la probabilidad? Sería 8 sobre 24, sería 1/3. Nos vamos a dar cuenta que la probabilidad de contratar al aplicante número i es simplemente igual a 1 sobre i. ¿Ya? Si quisiéramos pudiéramos hacer un análisis, pero de nuevo no vamos a entrar en la parte matemática de las probabilidades. Simplemente en este momento sabemos que la probabilidad de contratar al
aplicante I va a ser 1 sobre I. En general, dado que todas las permutaciones son igualmente probables, si solo consideramos los primeros I aplicantes, el mejor de ellos aparecerá con la misma probabilidad en cualquiera de las primeras I posiciones. Por lo tanto, la probabilidad de que xy sea igual a 1 es igual a 1 sobre I, como lo vimos anteriormente. Recordemos que lo que queremos obtener en este problema no es el valor esperado de la variable indicadora, de la variable aleatoria indicadora, es el valor esperado de la variable aleatoria, ya de x, no de xy. Por lo tanto, queremos calcular el número de contrataciones que queremos hacer. Pero sabemos que x es igual a la suma de los xy, donde xy es la variable aleatoria indicadora, que el iésimo aplicante es contratado o no. Básicamente la variable indicadora que indica, de ahí el nombre variable indicadora. Me dice si el enésimo aplicante es contratado o no. Vamos a ver matemáticamente cómo resolvemos esto. Queremos calcular el valor esperado de x. Sabemos que x lo podemos reemplazar como la sumatoria de todas las variables aleatorias indicadoras x, y. Por las propiedades del valor esperado, podemos sacar la sumatoria, ¿ya? Básicamente es lineal, entonces podemos sacar la sumatoria y nos queda la sumatoria de los valores esperados de x sub i. Sabemos que el valor esperado de x sub i es igual a x sub i igual a 1, por las propiedades que vimos de xy anteriormente. Ahora, por lo que vimos en el slide anterior, la probabilidad de que xy sea contratado es igual a 1 sobre i. Entonces, básicamente, si queremos calcular cuánto es el valor esperado de x, eso va a ser igual a la sumatoria de 1 sobre i. Por identidades matemáticas, esto es una serie, la sumatoria de una serie desde i vale desde 1 hasta n. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar logaritmo natural de n, ¿ya? Más 1. Entonces sabemos que el valor esperado de la variable x, en este caso, cuántas contrataciones voy a realizar, va a ser menor o igual al logaritmo de n más 1. En otras palabras, si me preguntaran cuántas veces se va a ejecutar el proceso de contratación, yo podría tranquilamente decir que va a ser en el orden de logaritmo de n. Si vemos el número de contrataciones promedio, el valor promedio del número de contrataciones es logaritmo de n, que vemos que es mucho menor que el peor de los casos. Si recordamos, el peor de los casos era n. Entonces nos dice, bueno, es mejor que sea aleatorio, la entrada sea aleatoria, porque así tenemos una corrida que es más rápida que el peor de los casos, ¿ya? Pero una de las limitaciones que tenemos para hacer este tipo de análisis probabilístico es que necesitamos saber la distribución de los elementos de entrada. Esto no siempre es fácil de conocer. No siempre tenemos control de cómo van a entrar los elementos. No sabemos en qué orden van a venir, no sabemos cómo se generan. Entonces, por lo tanto, no siempre podemos hacer un análisis aleatorio y lo que tendremos que hacer es un análisis tradicional determinístico de peor de los casos. Otra cosa es, si queremos hacer un análisis probabilístico como el que hicimos, estamos asumiendo que la distribución es aleatoria. Pero esto requiere que los aplicantes nos envíen a los... la empresa de empleos nos envíe los aplicantes de manera aleatoria. Pero esto no siempre es cierto. Tal vez la empresa se está guardando los mejores candidatos para después, para ver si contratamos a los malos y él se queda con los buenos, tal vez. No estamos seguros si el orden va a ser completamente aleatorio. ¿Qué pasa si no podemos confiar en esto, en que la entrada va a ser aleatoria? Podemos hacer una cosa. Si tuviéramos acceso a la lista de participantes de antemano, podríamos aleatorizarlos, ponerlos en orden aleatorio y luego los entrevistaríamos. Así nos movemos del análisis probabilístico, que es lo que hemos visto, que es pasivo, simplemente analizamos lo que está pasando, a los llamados algoritmos aleatorios, que son activos. Nosotros somos quienes decidimos cuál es la distribución de los elementos a la entrada.
En estos algoritmos aleatorios, en vez de depender, tal vez incorrectamente, de que las entradas posean una distribución dada, una distribución dada, nosotros creamos esa distribución en entrada. Al, por ejemplo, permutar la entrada de manera aleatoria, cogemos los elementos, cogemos la lista de aplicantes y la aleatorizamos. Básicamente les cambiamos el orden de manera aleatoria, los permutamos, ¿ya? O tomando alguna otra acción aleatoria. Esto haría que el algoritmo, ante una misma entrada, no siempre genere o no se ejecute de la misma manera, porque si nos da una entrada, digamos del elemento A1, A2, A3, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos aleatoriamente a cambiarlos de posición, por lo tanto el tiempo de ejecución será 1, o cuántas personas tendremos que contratar en este caso, será una. En la siguiente vez que nos den exactamente la misma entrada, nosotros la vamos a cambiar aleatoriamente y tal vez la ejecución sea diferente. Y si nos dan otra vez la misma entrada, tal vez la cambiemos de otra forma diferente y tendremos otra ejecución diferente, ¿ya? Pero lo bueno, si bien no tenemos una sola forma que se ejecuta ante una misma entrada, ninguna provoca el comportamiento del peor caso, ¿ya? Porque aun cuando nos envíen el peor de los casos, si nos envían el peor de los casos donde nos dan todos los elementos en orden ascendente, nosotros podemos aplicar estas permutaciones para que de nuevo esté randomizado, ¿ya? Y típicamente analizaremos el comportamiento del caso promedio para la peor entrada posible, ¿ya? Incluso si nos mandan la peor entrada, que es todos los elementos puestos en orden ascendente, si nosotros cambiamos esto, analizaremos en promedio cuál será el tiempo que se demora. Y ahí, como ya hicimos el análisis anterior, sabemos que es logaritmo de n. Por ejemplo, el problema del empleador de manera aleatorizada, lo que hacemos es tomar la lista completa de candidatos con antelación, aleatoriamente reordenamos la lista, entrevistamos a los candidatos en ese nuevo orden y sabemos que el valor esperado de contratación es en el orden del logaritmo de n, sin importar cuál era la entrada original, ¿ya? No importa si nos dieron la peor entrada, la mejor entrada, una entrada cualquiera, sabemos que el valor esperado, dado que vamos a randomizar o a aleatorizar el orden de los elementos, va a ser lo que encontramos en el análisis aleatorio, que es logaritmo de n. Así nos damos cuenta que el análisis probabilístico y los algoritmos aleatorios son básicamente dos caras de la misma moneda. En el análisis probabilístico, ¿ya? Se asume una distribución probabilística de las entradas y a partir de eso hacemos un análisis de cuál sería el valor esperado del tiempo de ejecución. En los algoritmos aleatorios, lo que hacemos es que el mismo algoritmo haga elecciones aleatorias, o sea, que randomice la entrada, de tal manera que incluso si entra el peor de los casos, sea o también se pueda calcular a través del tiempo o estimado promedio de ejecución del algoritmo. ¿Cuándo utilizamos esto? Como les decía, utilizamos cuando no nos satisface, cuando el peor de los casos y el mejor de los casos no son casos que se presenten frecuentemente, cuando no es realista decir que el algoritmo se va a demorar un tiempo n en el peor de los casos, cuando sabemos que el peor de los casos nunca se va a dar o es muy probable que nunca se dé. En estos casos es mejor usar un análisis probabilístico o mejor aún crear un algoritmo que incorpore la aleatoriedad dentro de su ejecución.